Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Oh, bienvenido a tu hogar, este es tu lugar. Y empezamos a planear como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No sé si usted lo ha hecho. Yo lo he hecho muchas veces. Justamente ayer estábamos haciendo planes la familia, como si ya fuera un hecho, y luego ya al final como que caemos en cuenta y decimos, bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Porque sabemos que no depende de nosotros. Pero hay una pregunta que a veces no queremos enfrentar, aunque todos, sin excepción, creo que tendremos que responder con nuestra vida. ¿Qué quedará de usted cuando ya no esté? ¿Qué es lo que va a quedar de usted cuando ya no esté? Y no estoy hablando de cosas materiales que pueda dejar, no estoy hablando de alguna herencia económica, de una casa, de una cuenta en el banco. Estoy hablando de algo mucho más profundo. ¿Qué clase de legado va a dejar en el corazón de las personas? ¿Qué hablará de su vida cuando usted ya no pueda pronunciar una sola palabra? Cuando usted ya no esté respirando. Y piense por un momento, si hoy fuera el último día de su vida, ¿qué dirán de usted quienes mejor lo conocen? Si hoy fuera el último día de su vida, ¿qué dirán de usted quienes le rodean? ¿Qué recordará su familia? ¿Qué podrán decir sus hijos de usted? ¿Qué testimonio dirán sus hermanos en la fe, de aquí de la iglesia? Pero por encima de todas estas preguntas, hay una que pesa, yo creo que más que cualquier otra. ¿Qué dirá Dios de usted? Vivimos en una generación que nos preocupamos demasiado por la imagen y muy poco por el carácter. Invertimos mucho tiempo en construir una reputación delante de las personas, pero no invertimos tiempo en cultivar una vida agradable delante de Dios. Sin embargo, llegará ese día en que los aplausos, el reconocimiento se van a apagar y solamente va a quedar el veredicto de Dios. Y la Biblia nos enseña que una vida no se mide por su duración, sino por su fidelidad. Hay hombres, mujeres, que aún después de haber partido, aún después de haber muerto, siguen hablando con el ejemplo de una vida entregada al Señor. Otros pasaron quizá tantos años ocupados en las cosas temporales que dejaron muy poco de ese valor eterno. Por eso en esta ocasión no quiero invitarles simplemente a que pensemos en la muerte, sino que quiero invitarle a que examinemos la vida, nuestra vida. Porque la manera en que usted vive, la manera en que usted está viviendo hoy, determina la historia que se contará mañana. Y más importante aún, determina cómo seremos hallados delante de nuestro Dios. Entonces vamos a ver algunos puntos. Primero vamos a ver el punto número 1 que dice, ¿qué dirán de usted cuando ya no esté? Quiero invitarle a que busquen su Biblia Hebreos 11:4. Si lo tiene, ayúdame a darle lectura, por favor, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí cuando llegamos a Hebreos encontramos aquí una galería extraordinaria de hombres y mujeres que vivieron por fe. Y lo interesante aquí es que el primero de esa lista no fue un rey, no fue un profeta, ni un conquistador. Fue Abel. Y cuando pensamos en Abel, podríamos preguntarnos, ¿qué hizo Abel de extraordinario? La Biblia apenas registra algunos versículos acerca de su vida,
Y humanamente hablando, pareciera que murió pues, demasiado pronto, ¿verdad? Que su historia quedó inconclusa. Pero Dios no mide una vida como nosotros la medimos. Los hombres suelen valorar el éxito por la cantidad de años vividos, por las riquezas acumuladas o por la influencia alcanzada. Y Dios mira algo completamente diferente. Nuestro corazón, el corazón. Y mientras Caín y Abel, conocemos esta historia, mientras Caín y Abel presentaban sus ofrendas, todos quizá podían ver el altar, pero solamente Dios podía ver la motivación que había en cada uno. Hebreos nos dice que Abel ofreció su sacrificio, ¿por qué? ¿Qué menciona este versículo? Por la fe. No fue simplemente una ofrenda mejor, sino que fue un acto de adoración, nacido desde su corazón, de un corazón que confiaba plenamente en Dios. ¿Y Caín llevó una ofrenda? También llevó una ofrenda, ¿verdad? Pero nunca entregó su corazón. Y aquí encontramos una verdad que puede seguir o que sigue vigente hoy en día, que aplica para nosotros. Es posible que asistamos a la iglesia, pero sin adorar realmente. Podemos estar aquí físicamente, pero nuestro corazón está en otro lugar. Es posible cantar los himnos, los cantos, sin amar verdaderamente a Dios. Es posible que a lo mejor estemos sirviendo en un ministerio y al mismo tiempo tener un corazón lejos del Señor. Porque Dios nunca ha buscado solamente nuestras manos. Él está buscando principalmente nuestro corazón. Y aquí la frase que más me impacta de este pasaje es la última de este versículo, que dice, y muerto aún habla. Dice otra versión, la TLA, y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Lo repito, dice, y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Abel murió hace miles de años, pero Dios dice que todavía sigue hablando. ¿De qué forma? No con su voz, no con sus escritos, no con monumentos. Habla con el testimonio de una vida que agradó al Señor. Y eso significa que la muerte no va a terminar con nuestro testimonio. Nuestro cuerpo sí, quizá dejará de respirar, pero nuestra vida, la forma en que vivimos, seguirá hablando, a través del recuerdo que dejamos y del fruto que produjo nuestra fidelidad. Piense en aquellas personas que quizá marcaron su vida espiritual. Quizá un abuelo que le enseñó a orar, tal vez una madre que nunca dejó de hablarle de Cristo, algún pastor o misionero que le enseñó de la palabra, algún maestro de escuela dominical. Y es muy probable que algunos de ellos quizá ya estén con el Señor. Y sin embargo, todavía siguen hablando a su vida, a usted. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una vida entregada a Dios nunca va a dejar de dar fruto. Si tenemos una vida entregada a Dios, nunca vamos a dejar de dar fruto. Eso mismo ocurre con nosotros. Cada decisión que tomamos está escribiendo el mensaje que nuestra vida seguirá proclamando, aun cuando nosotros ya no estemos aquí. Nuestra manera de tratar a la familia habla. Nuestra integridad habla. Nuestra fidelidad habla. Nuestro amor por Cristo y nuestro amor por los demás también habla. Incluso nuestras prioridades también hablan. Entonces aquí la pregunta no es si usted dejará un legado. La pregunta es qué clase de legado está dejando o qué clase de legado dejará. ¿Qué clase de legado dejará cuando usted ya no esté? ¿Qué recordará
su esposa o su esposo? ¿Qué dirán sus hijos? ¿Qué hablarán sus nietos? ¿Qué podrá decir esta iglesia acerca de su vida? Pero hay una pregunta todavía más importante. ¿Qué dirá Dios acerca de nuestra vida? Porque quizá las personas van a recordar nuestros logros, pero Dios va a recordar nuestra obediencia, lo que había en nuestro corazón. Los hombres o las personas quizá pueden admirar nuestra capacidad, pero Dios va a examinar nuestra fidelidad. Y al final, hermanos, la única opinión que realmente determinará nuestra eternidad va a ser la del Señor, la de Dios. Sabemos que Abel no menciona aquí que haya dejado riquezas, ¿verdad? No dejó un reino, no dejó fama, pero dejó algo mucho más valioso: el testimonio de una vida que agrada a Dios. Y ese sigue siendo hasta hoy en día el legado más grande que como creyentes podemos dejar. Antes de continuar al segundo punto, quiero que reflexionen esta pregunta. Si hoy Dios le llamara a su presencia, ¿qué seguiría diciendo su vida? Muchos van a decir, ay, tan buena persona que era, ¿verdad? Lo que se dice siempre. Pero realmente, si hoy Dios le llamara a su presencia, ¿qué seguirá diciendo su vida? Vamos al punto número 2. A este punto le había puesto, escribe hoy el epitafio de tu vida. Pero lo cambié a corre de tal manera que obtenga el premio. Segunda de Timoteo 4, 7 a 8, ayúdame a leerlo, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Bueno, acabamos de ver que Abel nos mostró que una vida sigue hablando después de la muerte, ¿verdad? Y ahora aquí el apóstol de Pablo nos enseña cómo se construye ese legado. Esas palabras fueron escritas ¿en qué momento? ¿Lo recuerda? Cuando iba a morir. Fueron escritas cuando iba a morir, al final de su vida. Pablo sabe que muy pronto va a ser ejecutado, está solo, ha sufrido persecuciones, ha sido encarcelado, ha sido golpeado por causa del evangelio. Sin embargo, cuando Pablo mira en este momento hacia atrás, no vemos que está expresando ni tristeza ni amargura. Tampoco presume todo lo que hizo, ¿verdad? No menciona cuántas iglesias fundó, no habla de los milagros, no recuerda sus viajes misioneros. Resume toda su existencia en estas 3 frases. Empieza con esta frase que dice, he peleado la buena batalla. Y hermanos, la vida cristiana nunca fue ni va a ser un camino fácil. Todos los días existe una lucha contra el pecado, contra la tentación, contra el orgullo y contra todo aquello que quiera alejarnos de Dios. Pablo no dice que nunca cayó, dice que nunca dejó de pelear. Y cada vez que tropezó, la gracia de Dios lo levantó para seguir adelante. Después declara esta segunda frase, dice, he acabado la carrera. Aquí observe que tampoco dice, fui el más rápido, fui el primero que llegó. Dice, en la tercera frase, dice, la terminé. Que hermanos, el reino de Dios lo importante no es comenzar con entusiasmo. Lo importante es que terminemos con fidelidad. Muchos a veces comienzan llenos de pasión, pero las pruebas, las preocupaciones,
o el amor por el mundo terminan apagando su fe. Y el Señor, hermanos, está buscando discípulos que permanezcan hasta el final. Finalmente aquí Pablo dice, he guardado la fe. No solamente creyó que todo iba bien. Él guardó la fe cuando fue rechazado. Guardó la fe cuando fue encarcelado, cuando fue golpeado, cuando otros lo abandonaron. Aquí vemos que su confianza de Pablo permaneció firme porque estaba puesta ¿en quién? En Cristo, no era por sus propias fuerzas. Y esa es la diferencia, porque Pablo no pudo decir estas palabras porque él fuera un hombre fuerte. Pudo decirlas porque Cristo lo sostuvo durante toda su carrera, durante todo este tiempo. Y hermanos, nosotros cada día estamos escribiendo el epitafio de nuestra vida. Eso no se va a escribir el día de nuestro funeral. Se está escribiendo con lo que estamos viviendo, se escribe desde hoy, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades, con nuestra obediencia, con la manera en que amamos a Dios y servimos a los demás. Imagínense cuando va a un cementerio, todas las cosas que puede leer ahí en las lápidas. Imagínense una lápida que dice, aquí yace un hombre que hizo mucho dinero, pero perdió a su familia. ¿Cuántos hombres no hay así? O aquí yace una mujer que siempre tuvo tiempo para todos, menos para Dios. Y hay una contraparte, puede encontrar una que dice, aquí descansa un hombre que amó a Cristo por encima de todo. ¿Cuál de esas vidas habrá valido realmente la pena? Estaba viendo en estos días lo que decía en los epitafios de uno de los narcotraficantes más grandes que ha habido en este país, el Mencho. Veía que decía, fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano. Gracias por ser nuestra guía, nuestro héroe y sobre todo nuestro mejor amigo. Luego al final dice, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Cuando estaba leyendo esto me hizo pensar en muchas cosas, pero no vamos a hablar de él, ¿verdad? Le pregunto a usted, si esta fuera la última semana de su vida, si hoy fuera el último día de su vida, ¿usted podría decir con sinceridad, he peleado la buena batalla? ¿He acabado la carrera? ¿Usted podría decir, he guardado la fe? Si la respuesta es no, hay una buena noticia, ¿no? Que mientras Dios nos conceda un nuevo día, todavía hay oportunidad para arrepentirnos, para volver a Él, para comenzar a escribir una historia diferente. No espere hasta el final para lamentar una vida desperdiciada. Comience hoy a vivir de tal manera que cuando llegue el momento de partir, usted pueda escuchar de parte de Dios, bien y buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y vamos al punto número 3. Sé la vida que vale la pena vivir. ¿Sabe? La vida, hermanos, es fugaz. Se nos pasa de un momento a otro, se pasa rápido. Y puede cambiarnos también en cualquier momento. Yo pienso en esto y digo, yo nunca imaginé que un día común terminaría cambiando toda mi vida. Sin embargo, un accidente me enseñó que nadie tenemos el mañana asegurado. Y desde entonces también entendí que no puedo posponer lo que Dios nos llama a hacer hoy. Salmo 90, 12, ayúdeme a leerlo, por favor. Salmos 90, 12.
¿Qué dice? ¿Me ayuda a leerlo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Vivimos que nuestra vida dejará un legado y que ese legado se está escribiendo cada día, ¿verdad? Aquí dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe quién escribió este salmo? ¿Y sabe quién escribió este salmo? Moisés. Ahora Moisés aquí nos enseña una verdad, yo creo que indispensable para vivir de esa manera. El tiempo que Dios nos ha dado no es limitado, hermanos. Más bien es limitado. Aquí el Salmo 90 es una oración de Moisés. Ahí en el título, si se fija ahí en su Biblia, dice oración de Moisés. No fue escrita por un hombre lleno de sueños, sino por un hombre que había visto pasar generaciones enteras. Moisés había contemplado el poder de Dios en persona, pero también había contemplado la fragilidad del ser humano. Había visto nacer a muchos y también había acompañado a muchos hasta la muerte, hasta la tumba. Y después de toda una vida de experiencias, vemos aquí que Moisés no pide riquezas, no pide salud, no pide una vida más larga. Hace esta petición que yo la veo mucho más profunda. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No dice enséñanos a contar nuestros años, ¿verdad? Sino nuestros días. Que yo creo, hermanos, que la vida se vive un día a la vez. Y es el hoy donde decidimos obedecer a Dios o ignorarlo. Es hoy cuando elegimos amar, servir, perdonar y caminar con Cristo. Sin embargo, muchas veces vivimos como si el mañana estuviera garantizado, ¿verdad? Decimos, cuando tenga más tiempo, buscaré a Dios. Cuando termine este proyecto, entonces sí voy a servir en la iglesia. Ya que me jubile, entonces sí voy a tener tiempo para leer la Biblia. Cuando mis hijos crezcan, entonces ya me consagraré al Señor. Pero hermanos, la Biblia nunca nos promete el mañana. Santiago 4:14, ayúdame a leerlo también, por favor. Santiago 4:14, ¿qué dice? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Qué comparación, ¿verdad? Qué ejemplo tan claro. Dice que la neblina aparece al amanecer, pero cuando el sol comienza a salir, desaparece, sin dejar rastro. Y así dice que es nuestra vida sobre esta tierra. Y no menciono esto para producir temor o miedo, ¿verdad? Sino para poder despertar sabiduría, como dice aquí. Cuando podemos entender que nuestros días son contados, entonces podemos dejar de desperdiciarlos en aquello que no tiene valor eterno. Y a veces nos cuesta mucho trabajo esta parte. Aprendemos a pedir perdón con humildad. Dejamos de alimentar resentimientos. Buscamos reconciliarnos antes de que termine el día. Podemos orar con mayor sinceridad, servir con más alegría. Y entendemos que cada amanecer es una nueva oportunidad también para principalmente glorificar a Dios. Porque vivimos también con una cultura obsesionada con vivir más años, ¿verdad? Se habla constantemente de cómo retrasar el envejecimiento. Practiqué mucho esta palabra y no me salió.
envejecimiento, cómo conservar la juventud o cómo prolongar la vida. Pero aquí la pregunta de Dios no es cuántos años vivió. La pregunta que Él nos hará será cómo viviste esos años que te concedí. Eso es lo que nos va a preguntar Dios, porque una vida larga no siempre es una vida útil. ¿Cuántos años vivió Jesús? Un poco más de 30 años, ¿verdad?, sobre la tierra, y sin embargo Él cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Cada día de nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito. Cada paso estuvo dirigido hacia la cruz, cada palabra reveló el corazón de Dios. Y eso nos recuerda a nosotros que una vida valiosa no se mide por su duración, sino por su obediencia. Tal vez usted no pueda cambiar lo que hizo ayer. Nadie podemos cambiar lo que ya hicimos el pasado, pero sí podemos decidir cómo vivir de hoy en adelante. El ayer ya pasó y el mañana le pertenece a Dios. Pero este día, en el presente en el que estamos viviendo, es un regalo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Le pregunto, ¿qué haremos con ese regalo? ¿Lo invertiremos solo en cosas pasajeras? ¿O decidiremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Invito a que le pidamos a Dios en oración, esta misma oración que hizo Moisés, que le podamos decir: Señor, enséñame a contar mis días, enséñame a vivir con la eternidad en mi corazón, enséñame a aprovechar cada oportunidad para obedecerte, enséñame a no desperdiciar el tiempo que por tu gracia todavía me has concedido. Porque, hermanos, la vida que realmente vale la pena vivir no es la que acumula más cosas, sino la que al terminar puede ser presentada como una ofrenda agradable delante de Dios. Y vamos al punto número 4. ¿Está dejando huellas o solo pasando por la vida? Mateo 5, 13 al 16, ayúdame a leerlo también, por favor. Mateo 5, 13 al 16. ¿Quién me ayuda? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta el 16. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Jesús no le dijo estas palabras a hombres importantes, por así decirlo, se las dijo a hombres comunes. No eran gobernantes, ni filósofos, ni personas de gran influencia. Sin embargo, le aseguro que podían transformar el mundo porque llevaban dentro de ellos la vida de Dios. Observe aquí que Jesús no les dijo: procuren ser sal, ¿verdad? O esfuércense por ser luz. Él afirmó: vosotros sois. Eso significa que todo creyente ejercemos una influencia. Todo creyente estamos ejerciendo una influencia. No existe un cristiano neutral. Con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestro ejemplo estamos dejando una huella en todos de quienes nos rodean.
La pregunta no es si usted está influyendo. La pregunta es qué clase de influencia está dejando en los demás. Pensemos primero en el hogar, en nuestro hogar. Quizá usted trabaja incansablemente para darle lo mejor a su familia. Y eso es bueno, ¿verdad? Es necesario. Pero el mejor legado que puede dejarles no es una casa, no es una cuenta bancaria o herencia material. El mayor regalo que un padre puede dejar a sus hijos es el ejemplo de una vida que ama a Cristo. Sus hijos, créanme que van a olvidar muchas cosas de las que usted les dijo, pero difícilmente van a olvidar cómo vivió usted. El ejemplo predica más que las palabras. Ellos van a recordar, quizás si lo vieron orando, si lo vieron leer su Biblia, si lo escucharon pedir perdón cuando se equivocó, si vieron en usted paciencia, humildad, si vieron en usted amor. Ellos aprenderán más de usted con su ejemplo que con sus consejos. Créanme que las palabras no valen de nada si no están viendo una coherencia en cómo están viviendo ustedes y en lo que están diciendo. Ahora pensemos en la iglesia. Cada creyente también estamos dejando una huella. Y hay hermanos que con su pura presencia fortalecen nuestra fe. Son personas que sirven sin buscar un reconocimiento. Sirven sin buscar algo a cambio. Que animan al desanimado, que oran por otros, que reflejan el carácter de Cristo. Pero también hay otros quienes dejan una huella de indiferencia, de crítica, de división. Pensemos qué clase de hermano estoy siendo. Preguntémonos también con sinceridad, ¿qué clase de huella estoy dejando aquí en la congregación? ¿Mi vida está animando a otros a seguir a Cristo? ¿O mi actitud los está desanimando? Pensemos también en el trabajo que ejercemos o en el lugar de estudio, en el caso de los jóvenes. En estos lugares, quizá usted sea la única Biblia que algunas personas llegarán a leer. Ellos van a observar su honestidad. Ellos están observando nuestra manera de hablar, nuestra forma de reaccionar bajo presión, nuestro comportamiento cuando nadie nos está vigilando. Por eso Jesús dijo en estos versículos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro objetivo nunca ha sido que las personas nos admiren a nosotros. Nuestro propósito debe ser que nuestra vida, que los demás al ver nuestra vida puedan conocer a Cristo. Que puedan ver a Cristo a través de nuestra vida. Y esa es la huella más importante, la huella para la eternidad. Piensa en aquellas personas que marcaron su caminar con Dios. Decían hace un momento, esas personas tal vez ya no estén en este mundo, pero todavía siguen dejando fruto. ¿Por qué? Porque una vida entregada al Señor nunca deja de producir bendición. Vemos que esto ocurrió con Abel en el punto 1, esto ocurrió con Pablo en el punto número 2. Y eso puede ocurrir también con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. No fuimos llamados simplemente a ocupar un espacio en la historia. Fuimos llamados a reflejar la gloria de Cristo mientras estemos aquí en esa tierra. Dentro de 100 años probablemente nadie recordará cuántos bienes o cuánto reconocimiento recibimos. Nadie recordará todo eso. Pero las vidas que acercamos a Cristo, créanme que permanecerán para la eternidad. Y ese es el legado que realmente vale la pena dejar.
Para terminar, quiero que recordemos lo que hemos visto a lo largo de este mensaje. Comenzamos preguntándonos, ¿qué dirán de usted cuando ya no esté? Piensa en esto. Y aquí descubrimos que como Abel, nuestra vida ¿qué? Nuestra vida sigue hablando mucho después de que nuestra voz ya se haya apagado, ¿verdad? Después vimos que el epitafio de nuestra vida no se escribirá el día de nuestro funeral. Se está escribiendo desde hoy. ¿Cómo estamos viviendo? Cada decisión, cada obediencia, cada pecado del que nos arrepentimos, cada acto de amor, cada paso de fe. Todo eso está escribiendo la historia que un día resumirá nuestra vida. Luego Moisés nos recuerda. ¿Qué nos recordó Moisés? Que nuestros días son limitados, ¿verdad? No sabemos cuántos días nos quedan, pero sí sabemos que cada uno de esos días es un regalo de Dios y es una oportunidad para vivir con sabiduría y para su gloria. Y finalmente, Jesús nos enseñó que ninguno de nosotros pasa por este mundo sin dejar ¿qué? Una huella. Hermanos, todos influimos en alguien. Todos estamos marcando una vida, para bien o para mal. Pero todo lo estamos haciendo. La pregunta es si nuestra huella, si nuestro ejemplo, si nuestra influencia está acercando a las personas a Cristo o las está alejando. Y ahora después de escuchar esto, la pregunta ya no es ¿qué voy a hacer cuando un día me encuentre con la muerte? Quiero que se pregunte ¿qué voy a hacer a partir de hoy cuando salga de este lugar? Porque hermano, yo creo que el mensaje dado a lo mejor puede despertar emociones, ¿no? Por minutos. Pero yo espero que más que emociones pueda producir una transformación. Quizá algunos necesitan volver a ser los esposos o las esposas que Dios les llamó a ser. Quizá algunos padres necesitan comprender que el mejor legado para sus hijos no es una herencia material, sino una vida de fe que ellos puedan imitar. Créanme que las palabras que les digan a sus hijos no valen nada si no están viendo ellos en ustedes ese ejemplo. Quizá hay creyentes que han servido durante años, pero se han alejado y también quizá hoy necesitan renovar esa pasión por Cristo. Quizá también hay personas que hemos vivido ocupados en muchas cosas y nos hemos olvidado de lo más importante, que es caminar cada día con Dios. Todavía hay tiempo, hermanos. No podemos cambiar el pasado, ya no podemos hacer nada por lo que ya pasó, pero por la gracia de Dios sí podemos decidir cómo vamos a vivir desde hoy. Imagínense por un momento que dentro de muchos años alguien pueda pronunciar su nombre. ¿Qué le gustaría que recordaran de usted dentro de muchos años, cuando usted ya no esté aquí? Y más importante aún, cuando llegue el día en que usted esté delante del Señor, ¿qué anhela escuchar de parte de Dios? Yo creo que no hay mejores palabras más gloriosas y más suficientes que aquellas que Jesús prometió a los que fueron fieles. Las mencionamos hace un momento, el versículo que dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que Dios nos conceda vivir de tal manera que cuando nuestra carrera termine, nuestra vida no solamente sea recordado por los aplausos o el reconocimiento que recibimos, sino que sea recordada por la fidelidad con la que nosotros pudimos seguir a Jesucristo.
y que aún después de morir, de partir de este mundo, que nuestro testimonio siga señalando a otros hacia la cruz, hacia la esperanza de la vida eterna. Quiero pedirle que por un momento incline su rostro, que cierre sus ojos, para evitar distracciones y quedarnos a solas con Dios. Hable usted ahí en su lugar, con sinceridad, desde lo más profundo de su corazón. Tal vez mientras escuchaba este mensaje usted se dio cuenta de que ha estado viviendo demasiado ocupado en las cosas de esta tierra y muy poco en las cosas eternas. Ha trabajado quizá mucho, pero ha orado poco. Ha cuidado su trabajo, su profesión, pero ha descuidado su comunión con Dios. Quizá ha procurado dejar una herencia para su familia, pero quizá no les ha dejado el ejemplo de una vida rendida a Cristo. O tal vez usted ha venido a la iglesia durante muchos años, conoce las Escrituras, canta los cantos y participa en las reuniones, pero en lo profundo de su corazón usted sabe que se ha alejado de Dios. Nadie más lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y hoy no quiero que escuche una voz de condenación. Escuche la voz amorosa de un padre que le llama a volver. Y quizá también hay alguien aquí que nunca ha entregado verdaderamente su vida a Jesucristo. Si esa persona ha sido usted y ha escuchado del Evangelio muchas veces, pero nunca ha dado ese paso de fe, o ha pospuesto la decisión pensando que habrá un mejor momento, pero recuerde que nadie nos asegura el mañana. No espere a que una enfermedad le recuerde que la vida es frágil. No espere a estar frente a un ataúd en un funeral para pensar en la eternidad. No espere a que sea demasiado tarde. Sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Recuerde que Él derramó su sangre para darnos perdón y que resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte. Todo esto con un propósito, para ofrecer vida eterna a todo aquel que se arrepiente y se acerca y cree en Él. Y ese mismo Cristo nos está llamando hoy a la puerta. Él está hablando a su corazón. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es rico en misericordia, por su gracia. Y si usted ya ha aceptado a Cristo y ya es hijo de Dios de tiempo atrás, pregúntese también delante del Señor. Si hoy terminara la carrera, podría decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si la respuesta es no, este no es un momento para desanimarnos, es un momento para que podamos volver al Señor. ¿Dónde está? Pídale perdón. Rinda nuevamente su vida a Cristo. Renueve su compromiso con Cristo. Decida que a partir de hoy su familia verá un ejemplo diferente. Que su iglesia, que esta iglesia verá un servidor diferente. Su lugar de trabajo, su escuela, donde quiera que esté, verá un cristiano diferente. Y
que cuando llega ese día en que tengamos que partir de este mundo, que lo que realmente importa no sea lo que las personas escriban sobre nuestra tumba, sino que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si Dios ha hablado a su corazón, ahí donde está, responda con sinceridad a lo que Dios le está hablando. Cada día que Dios nos concede es una oportunidad para volver a Él. Pero algún día sabemos que esa oportunidad llegará a su fin. Cuando ese día llegue, ya no habrá tiempo para comenzar una vida diferente. Por eso hoy, si escuchó su voz, no endurezca su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por hablarnos en esta mañana. Hoy queremos reconocer que nuestros días están en tus manos, Señor. Perdónanos por las veces que hemos vivido, Señor, para las cosas pasajeras y que hemos descuidado lo eterno, Señor. Enséñanos a contar nuestros días con sabiduría, Señor, como oraba Moisés, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres, Señor, que vivan para tu gloria y dejen un legado de fe en nuestros hogares, Señor, en nuestras iglesias, en el mundo. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, Señor, te pido que traigas arrepentimiento, Señor, y fe en Jesucristo. También si alguno se ha apartado, Señor, restaura su vida y renueva su primer amor, Padre. Permítenos vivir de tal manera que cuando termine nuestra carrera, Señor, podamos escuchar de tus labios: bien, buen siervo fiel, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos hagas una iglesia que deje una huella de amor, Señor, de santidad y de fidelidad en esta generación. Que cada conversación, que cada decisión, Señor, cada paso y cada palabra reflejen que pertenecemos a Cristo, Padre. Que cuando lleguen las pruebas, tú seas quien nos dé las fuerzas, Señor, para pelear la batalla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, bueno. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es nuestro Rey, su nombre exaltamos. Él vive y reina en este lugar. Esta casa es de Dios, aquí todo puede cambiar. Hay consuelo y esperanza, su presencia es paz. Jesucristo es Rey de Reyes y en su